estamos enfrentando este día, tratando de entender qué es lo que está sucediendo en el seno del gobierno y de la coalición gobernante. Y estamos en comunicación, Gisela, con Daniel Montoya, politólogo. Muchas veces hemos charlado con él y nos ha ayudado a entender o analizar la política. Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Santiago, sí, te escucho. Gisela, la verdad, muy buenas tardes. Y justo hablabas de la turbulencia. Yo estoy justo en Córdoba, hoy es un día de sol bárbaro, así que más bien creo que es un cumulus nimbus. Sí. Que... Es así. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, Sí, se empezó a espesar el ambiente acá, no solamente en el cielo, sino también en los lugares más importantes de decisión de la República Argentina. Daniel, ¿cuál es tu mirada con lo que está pasando, con lo que está sucediendo en esta jornada? Mira, creo que vale una aclaración, Gisela, que por ahí nos va a ayudar a leer esto, que no, en realidad fue sorpresa y no tanto en el sentido, el peronismo es un partido cuya ideología es el poder. Esto es central, a diferencia por ahí de otras fuerzas políticas que hoy están en la oposición, que por ahí en una de esas se sienten más cómodas con los vínculos que tienen con el anclaje en la sociedad civil, con por ahí enfoques que en una de esas son más de abajo para arriba, construcción más bien de fuerzas sociales y el peronismo es un partido que ha nacido, es un partido de gobierno, nació, digamos, de las tripas del Estado prácticamente, digamos más, tiene un origen hasta castrense el peronismo. Entonces, es como que a partir de hoy, no fue casual después de esta gran paliza del domingo, que el peronismo haya entrado en un juego de poder real. Por supuesto, esto se veía venir prácticamente en el sentido de que la verdad es que la pandemia prácticamente liquidó un gobierno que había nacido mal parido, en el sentido de que con un diseño prácticamente que no tiene antecedentes a nivel mundial, en el sentido de que el poder real está sentado en la vicepresidencia y el presidente era más bien, asumía un presidente con una función prácticamente casi, yo te diría, más abocada a la gestión fría y hasta en ciertos aspectos decorativa. ¿Qué ocurrió? La pandemia invirtió totalmente las prioridades y así como le dio vida, le dio una sobrevida a un gabinete que naturalmente iba a tener un ciclo político que no iba a exceder el año, la pandemia le dio esta sobrevida y bueno, obviamente que ya veíamos hace 2 o 3 meses, hoy los indicadores de popularidad de Alberto Fernández no son del día de hoy, prácticamente están por debajo de las de la propia Cristina. Entonces, Alberto Fernández, el presidente, no aporta en términos de votos, pero tampoco no aporta lo que vino a aportar originalmente, que era darle al gobierno una cierta fluidez con la relación con los factores de poder, con el círculo rojo. Vimos, por ejemplo, estos días los problemas que hubo con el tema de las restricciones a las exportaciones de carne, vimos, con el tema de los cepos, o sea, en realidad, en este momento, la posición de Alberto Fernández estaba muy debilitada de hacía tiempo. Bueno, esto terminó sincerándose el domingo con una paliza sin precedentes del peronismo, en el sentido de que perdió 17 de 24 provincias y además yo diría, en las entrañas más profundas, que prácticamente desde la época de recuperación de la democracia, el peronismo no perdía control del Senado, que encima en este momento, con este esquema de poder vicepresidencial, es donde está apoyado, donde reside el poder. Entonces, rumbo a noviembre, de ratificarse estos resultados, que en realidad se van a ampliar, porque hay un plus de participación en las elecciones de noviembre de un 10, un 12, un 15%, que generalmente es voto de corte opositor. Entonces uno hace las simulaciones y el peronismo va camino a perder prácticamente quizás 6 o 7 senadores,
con los cuales estaría perdiendo hasta el quórum propio, y es en la casa donde reside el poder real hoy dentro del gobierno. Así que esto prácticamente es una situación, si el gobierno sigue en esta inercia y pierde el control del Senado, más o menos en la Cámara de Diputados perdería algunos diputados más, prácticamente queda knockout para el tiempo que queda por delante, sobre todo con este esquema de poder. En realidad el kirchnerismo ya perdió 2 veces elecciones de medio término, en 2009, 2013. No debería ser tan grave esta situación, pero a la luz de cómo se configuró originalmente de esto, sobre todo hay algo que no está claro hoy, a diferencia de 2009 y 2013. En aquellos momentos estaba claro dónde residía la conducción política, aquella famosa película ¿Y dónde está el piloto? Eso estaba claro dónde estaba, en 2009 en cabeza de Néstor Kirchner y en 2013 en cabeza de Cristina. Bueno, hoy esta es una derrota donde en la cabina del que conduce no hay piloto prácticamente, porque lo hemos visto con esta ola de renuncias de hoy. Si se fijan, hoy los funcionarios ahora, en este momento que están reunidos con Alberto Fernández, tienen que ver con las áreas centrales de gestión, sobre todo económica, que es donde recibió el mayor castigo el gobierno, y tienen que ver con funcionarios que no son del riñón ni para nada, ni del paladar del Instituto Patria, ni siquiera son funcionarios directamente que estén vinculados con Cristina. Así que el problema es que es un esquema, es un diseño de poder donde prácticamente quien lo tiene un poder que yo diría es más bien de corte conceptual, y por supuesto en las urnas, como lo vimos, el 32% sacó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que es el caudal electoral que sacó Cristina en 2017, ella sola y su alma. O sea, se vio claramente que en este momento el presidente, que en el año 2019 le aportó por ahí esa flexibilidad que le permitió atraer un 10, un 12% de votos más blandos, bueno, hoy directamente el presidente no aportó electoralmente nada, y eso prácticamente dejó al desnudo una situación que, por supuesto, hoy, al ser el peronismo un partido de poder, por eso quizás sorprenda y, por supuesto, impresiona el hecho de que en este momento estemos presenciando un juego de poder real que es propio de un partido de poder que, por supuesto, tiene que resolver y dirimir esto antes de encontrarse, sobre todo, con la paliza que esto no va a cambiar demasiado hacia noviembre, pero si no se recompone rápido, tiene riesgos, como ocurrió, por supuesto, con otros gobiernos, de un final anticipado y de una salida con la imagen, la peor de todas, la que nunca tuvo el peronismo, que es la imagen final de un helicóptero, que por supuesto eso es lo que el otro día inclusive estuvo hasta en tapa del diario Clarín. O sea, no es ni siquiera una fantasía de los analistas políticos. ¿Quién tiene que resolver esto, Daniel? ¿El propio partido? Y mirá, hoy, si vos pensás hoy, por ejemplo, en una situación donde esto se termine confirmando de que hay un retiro, que hay un vaciamiento de todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo, que en el extremo puede abarcar una salida de la propia vicepresidenta, bueno, seguramente ahí no tiene más remedio Alberto Fernández. Obviamente que descarto totalmente la posibilidad de que el presidente salga, eso calculo que no debe estar ni en los planes de él ni de nadie, que es echar mano, por supuesto, a los gobernadores, en primer lugar a los factores de poder, que el peronismo tiene varios en pie. Tiene un gobernador que está por acá en el caso de Córdoba, un gobernador que tiene muy buena relación con sectores de oposición, y después, bueno, los gobernadores del peronismo, que son la mayoría, inclusive algunos que salieron ratificados por las urnas este domingo anterior, el caso de Uñac de San Juan. O sea, eso es vital, de que Alberto Fernández tendría que tener en el curso de poquísimas horas una foto donde lo estén abroquelando los gobernadores y después los otros factores de poder. Esto no se trata solamente de los gobernadores, sino estamos hablando del caso de los dos principales factores de poder, que son la CGT,
la huía, y por supuesto tiene que haber una señal también muy inmediata, yo diría, de las palomas de los sectores blandos y más dialoguistas de Cambiemos en ese sentido, y yo ahí, por supuesto, me parece que el foco principal va a estar puesto en yo diría, en el principal ganador del fin de semana pasado, que ha sido Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto, hay otras señales que pueden dar otros dirigentes, pero me parece que ahí va a estar el foco, en la medida de que, porque acá están especulando con nombres, pero los nombres ahora están en un segundo plano. El tema es que en el escenario de un vaciamiento, que no es solo de funcionarios, sino estamos hablando de todos los bloques legislativos que maneja el kirchnerismo, tanto en diputados como en senadores, y toda su capacidad de fuego, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se sustituiría eso eventualmente? O sea, para eso tendría que ser la construcción de un bloque que sería como un contrapoder a esto, digamos que en definitiva tendría algún anclaje. Vimos los resultados electorales, o sea, hay un 65% que no votó al kirchnerismo el fin de semana. Bueno, esto tendría que tener un anclaje en esos sectores que han avanzado el domingo, pero para eso se tienen que ver inmediatamente fotos y reacciones de dirigentes que un poco expresen, el acompañamiento de estos sectores que han ganado en las urnas el fin de semana. En la medida que pasen las horas y eso no aparezca, por supuesto al presidente no le va a quedar otra solución a mano que renunciar rápidamente, no tiene otra, porque ha quedado totalmente, para el esquema de poder que él estaba manejando en este momento, está totalmente vaciado y solo prácticamente. En la medida que en las próximas 24 horas no haya una foto contundente donde lo estén abrazando los gobernadores, estos factores de poder y algunos dirigentes de la oposición que han salido victoriosos el fin de semana, yo les diría que la gestión Alberto Fernández está terminada. Daniel Montoya, politólogo, muchas gracias por, bueno, por ayudarnos a entender o por compartir esta tarde, y esperemos que esto termine bien, porque la